¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Buenos días, buenos días. Hoy es viernes y es 24 de enero. Seguimos con el tiempo frío, pero la lluvia va remitiendo y tenemos varias portadas interesantes que les vamos a enseñar ahora mismo en la pantalla. Vamos a comenzar por el Es Diario con este titular que hemos elegido, de información de Esther Jaén. La pregunta del millón en este momento: ¿habrá Pedro Sánchez para rato? Ese es el titular que elegimos para nuestra portada de Es Diario. Según los encargados de las encuestas que rodean al presidente del gobierno, pesa más la losa de los 7 votos de Junts en el Congreso que la sombra de la corrupción. No está previsto celebrar elecciones, salvo alguna excepción. Esta es la gran pregunta. ¿Hasta dónde podrá aguantar Pedro Sánchez? Porque no cabe duda que Pedro Sánchez tiene la voluntad de aguantar hasta que termine la legislatura, hasta 2027. Para eso faltan aún más de 2 años. ¿Será posible ese ejercicio tan colosal de resistencia política si los de Junts están apretándole las tuercas hasta más no poder? ¿Hasta dónde podrá aguantar Pedro Sánchez con una legislatura paralizada en vía muerta porque no es capaz de aprobar nada en el Congreso, ya que no tiene mayoría y tiene que pactarlo absolutamente todo con los socios de investidura, es decir, con los de Puigdemont y compañía, pero sobre todo con Puigdemont, que es el que le tiene absolutamente por la calle de la amargura? La gran pregunta es ¿hasta dónde aguantará? La respuesta que da Esther Jaén en el Es Diario es: habrá resistencia hasta el final si puede, salvo alguna excepción. Esa es la tesis que hoy tenemos en Es Diario y tenemos también otras portadas. Les voy a enseñar la de El Confidencial con este titular: Moncloa pone paños calientes al sabotaje de Junts mientras los socios enfurecen. Impresentables. El pesimismo se apodera del Congreso, donde los aliados del gobierno ya verbalizan que será imposible sacar los presupuestos. Como mucho, negociaremos los de 2026. Esta es la tesis de El Confidencial, y los presupuestos, hilando con lo anterior, con lo que comentábamos en Es Diario, son la pieza clave para el ejercicio de resistencia brutal de Pedro Sánchez. Si hay presupuestos, si consigue aprobar unos presupuestos en los próximos meses, ese ejercicio de resistencia será mucho más factible, porque ya los puede prorrogar. Hay que recordar que los que tenemos ahora están prorrogados ya incluso de la legislatura anterior, y la clave es aprobar unos presupuestos que actualicen las cuentas del Estado, y a partir de ahí ya sí que podría prorrogarlos hasta 2027, y ya solamente sería una cuestión de ir sorteando otros asuntos que están bloqueando la legislatura y que tienen que ver más con el ámbito judicial que con el ámbito político. Así que esta es la cuestión que tenemos encima de la mesa, y tenemos también otras noticias. Van a ver ahora el OK Diario. El decretazo de Sánchez, tumbado por el PP y Junts, ocultaba medidas para censurar las redes sociales. Ojo con esto, porque en el famoso decreto Ómnibus, en el decreto Tutti Frutti, en el decretazo cajón desastre, con el que Pedro Sánchez pretendía aprobar la revalorización de las pensiones para luego decir que si no se aprobaban era culpa de la oposición. Esta es la cuestión de los últimos días. En este decretazo no solamente se mezclaban las pensiones con otros asuntos mucho más insustanciales, como la cesión de un palacete al PNV en París, por ejemplo. También había otros asuntos de calado, pero que no se pueden mezclar con las pensiones, y que desde luego responden más a intereses políticos de Sánchez que otra cosa, como medidas, dice hoy el OK Diario, para censurar, para redes sociales, para intentar controlar todo el tráfico de información que hay en redes sociales. Nos ocuparemos de este tema hoy también, en este viernes, y tenemos también alguna novedad sobre el caso Aldama. En The Objective, Aldama pidió una licencia para abrir un banco en África y desviar los fondos de la trama. Esta es la novedad que aporta hoy que aportan los compañeros de The Objective en relación con el caso Aldama. Ya saben que esta semana también ha sido noticia por la irrupción de nuevo en el panorama mediático, en la cadena COPE, de Víctor Aldama, el comisionista que ha destapado el gran escándalo que podría estar afectando a los alrededores y a algunos ministros alrededores de la Moncloa, y a algunos ministros directamente, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Bien, tenemos también la portada del diario El Español. Sánchez pone la otra mejilla y responde a los insultos de Junts
con nuevas ofertas para intentar salvar la legislatura. Los enfrentamientos cruzados entre los socios parlamentarios del Gobierno agravan las dificultades para sacar adelante las iniciativas. Este es el enfoque del Diario Español, y en la portada una foto en claro oscuro de Pedro Sánchez visitando Valencia ayer, visitando el cuartel de Bétera con unidades del ejército desplegadas por el asunto de la Dana. Una visita que fue absolutamente controlada para no tenerse que enfrentar a las protestas de la gente. Fue una visita totalmente guionizada, como se suele decir, de la moqueta al despacho de la delegación del Gobierno, del despacho de la delegación del Gobierno en Valencia al coche oficial, del coche oficial al cuartel de Bétera, donde hay unidades del ejército que siguen trabajando en la reconstrucción de Valencia. Pero no hubo en ningún momento un contacto directo con los vecinos afectados, como sí que han hecho en otras ocasiones y en días atrás y en semanas atrás los reyes de España. Tenemos también el diario El Mundo. El diario El Mundo tiene este titular: Trump, implacable ante la Unión Europea con aranceles y gasto militar. Esta es otra, para los que defienden tanto a Trump. Sin embargo, él no se corta un pelo y ya quiere poner aranceles brutales a productos de la Unión Europea, también a productos españoles, por supuesto, a productos agroalimentarios que se producen en España y que esos aranceles ya se demostró en la anterior legislatura de Trump, en los otros 4 años en los que estuvo en la Casa Blanca. Esos aranceles son un auténtico rejonazo para algunos agricultores en zonas, por ejemplo, de Castilla-La Mancha o en zonas, por ejemplo, de Valencia. Bueno, pues Trump ha dicho que vuelve a la carga con el tema de los aranceles a los productos agroalimentarios de Europa y, por supuesto, en ese mismo ámbito de España. Vamos a ir concluyendo y lo vamos a hacer con el diario ABC y con El País. Esto es lo que nos queda. En el ABC, los socios y la oposición denuncian el chantaje de Sánchez con las pensiones. Siguiendo con el asunto del decretazo, Feijóo le acusa de usar a los jubilados como rehenes. Junts le reprocha que colara la subida en un decreto ómnibus y Esquerra Republicana, Bildu y Podemos piden medidas urgentes. Y el diario El País, este es el asunto que destaca el diario El País: el Gobierno busca fórmulas para recuperar medidas en el decreto fallido. Sánchez culpa al Partido Popular y a Junts del dolor social y Feijóo lo acusa de escudarse tras los pensionistas. Bueno, pues ya ven que el asunto del decreto sigue estando hoy muy presente en todas las portadas de los periódicos. Hay otra novedad en torno a esto que ya les contábamos ayer, y es que los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han convocado una movilización para el 2 de febrero en contra de que no se haya aprobado este decreto, pero más bien cargando la responsabilidad en el Partido Popular, cuando realmente es el Gobierno el que imposibilitó esa aprobación, o por lo menos una discusión del tema, un debate sobre el tema, cuando metió pues esa medida tan de vital importancia para millones de personas como son las pensiones en un totum revolutum, en un paquete en el que iban las pensiones, iba el palacete en París, iba lo de la Dana y iban un montón de cuestiones que no da lugar a que se pueda meter todo eso en el mismo cajón que un tema tan estructural, tan importante como el de las pensiones. Bueno, pues hoy seguimos hablando de ese tema, así que no se desconecten, se quedan ahora con el editorial de Es Diario. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial saca los colores al Gobierno. Oportuno y duro rapapolvos. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, una juez del sector mal llamado progresista, izquierdista sería más acertado, ha salido al paso de las críticas del Gobierno al Poder Judicial y a sus integrantes de manera clara, rotunda, quizás inesperada y valiente también. Y es que Perelló le ha cantado las verdades del barquero al ministro Bolaños en su propia cara, en un discurso durísimo pronunciado en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que escuchaba el rapapolvos sin pestañear, con el rostro completamente serio. Abro comillas: lamentablemente vivimos tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial se vierten críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional
por jueces y magistrados. Cierro comillas. Son palabras de Perelló, que dijo esto entre otras muchas cosas. La crítica de Perelló al gobierno ha tardado, sí, pero ha llegado. Y era estrictamente necesario que lo hiciera, porque ante hechos de especial trascendencia y gravedad, como los ataques de Sánchez y de muchos de sus ministros al Poder Judicial, el silencio es cómplice. Su cargo le obliga a dar la cara por sus compañeros jueces y no lo había hecho, al menos no con rotundidad, hasta ahora. La presidenta del Consejo General cuenta con el respaldo a sus palabras de todas las asociaciones de jueces, excepto una, la suya, Jueces y Juezas para la Democracia, que no ha querido adherirse a un comunicado suscrito por el resto de asociaciones. Eso lo dice todo.